Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la historia de los contenedores. Muchos piensan que los contenedores son una tecnología moderna. Es más, yo pongo en mi currículum contenedores, tecnología moderna, experto en tecnologías modernas como contenedores. Y la verdad es que no es tan moderno. Los primeros contenedores en realidad nacieron en el año 1979, o sea, hace 42 años. ¿Por qué tantos autos? O sea que hace mucho tiempo que estos contenedores existen, pero ¿cuál es la diferencia entre los contenedores y las máquinas virtuales? Yo ya he hablado varias veces de eso, e incluso en mi video de introducción a Docker lo toco un poco, pero vamos a hacer un resumen de 30 segundos donde vamos a explicar la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual. Como todos ustedes saben, ambos, los contenedores y las máquinas virtuales, corren sobre un hardware, ¿no? Obviamente, ese servicio, ese proceso tiene que estar corriendo en una computadora física, ¿sí? Entonces, ambos corren en un servidor, ambos tienen un sistema operativo host, puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Mac, aunque no hay contenedores Mac, creo. Digamos que solamente Windows o Linux. Y en las máquinas virtuales tenemos algo que se llama hipervisor, que es el software que virtualiza, que crea esas máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales, a su vez, corren nuevamente su kernel y su sistema operativo. O sea que tenemos nuevamente una instalación de un kernel corriendo Windows, corriendo Linux. Y arriba tenemos los binarios, las librerías y nuestra aplicación. En cambio, en el mundo de los contenedores, nosotros compartimos ese sistema operativo host, mejor dicho, compartimos el kernel, por lo que nos permite correr esos procesos aislados uno con el otro, pero compartiendo ese kernel. ¿Qué quiere decir esto? Que un contenedor de Windows solamente puede correr en un host que corre Windows, porque el contenedor usa el kernel de la máquina física, ¿sí? Obviamente nosotros podemos correr estos contenedores dentro de una máquina virtual, y es generalmente lo que se hace en la nube, ¿no? Cuando vos contratás un servicio como Amazon, como Google, como Apple, como DigitalOcean, vos lo que haces es comprar una máquina virtual y ahí dentro es donde corres tus contenedores. Pero podrías, si quisieras, instalar una máquina física, ponerle un sistema operativo y correr los contenedores directamente ahí. La ventaja más grande de correr estos contenedores compartiendo en el kernel es que es mucho más rápido de iniciar, si no tenés que esperar que bootee la máquina. Vos simplemente iniciás ese proceso en ese kernel compartido y es prácticamente instantáneo iniciar esos procesos. Entonces la gente ha estado usando contenedores desde hace mucho tiempo. Como dije, en 1979 crearon el primer sistema de contenedores que se llamaba chroot. En inglés le dicen chroot. chroot te permite correr un proceso aislado de los procesos que están corriendo en el host. Yo recuerdo haber usado chroot muchas veces para instalar, por ejemplo, Gentoo. Para instalar Gentoo sí o sí tenés que bootear desde un live CD, ¿sí? Ya sea un Ubuntu o otro Gentoo, compilar el kernel, copiar todos esos archivos en el disco y después hacer un chroot a ese disco donde están todos esos archivos y empezar a instalar las cosas desde ahí. Básicamente lo que estás haciendo es pasándote a un directorio con todos los archivos necesarios, pero compartiendo el kernel del host. Entonces la idea de chroot es aislar ese proceso solamente a los directorios que le querés dar acceso. Después en 1982 chroot fue migrado a BSD. Después damos un salto bastante grande y nos vamos al año 2000, donde vemos una nueva tecnología de contenedores que se llama las jails de FreeBSD, o jaulas o prisiones de FreeBSD. Es muy parecido a lo que es chroot, pero te da un par de features más. Una de ellas es isolar no solamente el disco o los archivos como estamos viendo recién, sino que también estamos aislando, no isolando. No me mate, por favor, dije isolar, no, qué desgracia. No solamente vamos a aislar el file system, sino que también podemos aislar otras cosas como por ejemplo networking y los usuarios. Incluso podemos darle una IP a cada uno de esos contenedores jails FreeBSD. Después en el 2001 nació otra tecnología que se llama Linux vServer, que también es muy parecido a lo que es FreeBSD y te da un poquito más de features. Varias de ellas son que podías limitar el uso de CPU y de memoria para esos contenedores que están corriendo ahí. Esos sistemas virtualizados después se le empezaron a decir Virtual Private Server. Después en el 2004 vimos los contenedores de Solaris, que nuevamente, muy parecido al anterior, vamos agregando a pocos más features. Lo que tenían los contenedores de Solaris es que podías aislar un poco mejor esos contenedores y esos aislamientos se llamaban zonas. Después en el 2005 nació OpenBZ, que agregó también el hecho de manejar recursos a todos esos contenedores y podías hacer como snapshots de esos contenedores. Entonces podías volver a un paso anterior en el caso de que quisieras. Obviamente te traía todo lo anterior, también podías aislar el file system, los usuarios, los árboles de procesos, todo eso estaba en ese contenedor.
Después ya en el 2006, y guardate esta fecha, es cuando empezamos a ver realmente lo que estamos usando ahora, que son los contenedores basados en procesos. Estos contenedores fueron implementados por Google nuevamente en el año 2006 y ya tenían todas las features anteriores y usaban algunas features del kernel para poder realizar ese enjaulamiento, ¿no? No solamente podías aislar CPU, memoria, sino que también el uso del disco, networking y todo eso. Esto fue implementado, como dije, con cgroups en el Linux 2.6.24 y mira qué interesante que en el año 2006 ya Google estaba usando contenedores. En el 2007 estos cgroups se implementaron en el kernel para que cualquiera lo pueda usar y ya en el 2008 vimos algo muy parecido a lo que ya es Docker, que se llama LXC. Nuevamente usaba estas features de cgroups del kernel y no solamente eso, sino que ya empezabas a poder descargarte imágenes armadas con lo que vos quisieras. Por ejemplo, te podías bajar una imagen de Python, te podías bajar una imagen de Node. No, de Node no, si no existía en ese momento. Fíjate que interesante que ya podías bajarte estas imágenes armadas y usarlas para no tener que instalar nuevamente lo que necesitas. Yo me acuerdo haber usado LXC hace mucho tiempo, cuando recién estaba empezando a hacer el uso de esos contenedores. Y la verdad que estaba muy bueno, era prácticamente instantáneo nuevamente abrir un contenedor LXC, iniciarlo y podías bajarte imágenes ya armadas. Yo obviamente usaba siempre Ubuntu porque no sabía que podías bajarte una con Apache instalado, con Python instalado. Yo siempre usaba la de Ubuntu, pero yo usaba LXC. Estamos viejos, ¿no? Estamos viejos. En el 2011 VMware creó Warden, que era muy parecido a lo que es LXC, pero ellos implementaron algo separado, ¿no? O sea, implementaron su propia versión del LXC y lo interesante es que no estaba sí o sí enlazado con lo que es Linux. Podías correr en cualquier sistema operativo que te permitiera hacer ese aislamiento de procesos. Que por cierto, de todo lo que hemos estado nombrando ahora, este es el único que yo nunca he usado y no conocía realmente. Después en el 2013 nació LCMTFY o Let Me Contain That For You, que es una versión open source del orquestador de Google para manejar esos contenedores. Gracias a eso nació libcontainer, que es una alternativa al LXC y que después Docker lo agarró para empezar a usarlo para sí mismo. Y bueno, finalmente en el 2013 nació Docker. Docker fue creada por una empresa que se llamaba .cloud y empezó a manejar estos contenedores para vender ese servicio, ¿no? Vender que gente pudiera usar sus aplicaciones en estos contenedores. Y ellos lo que querían es hacerlo open source. Lo lograron, obviamente, pudieron presentar Docker. Fíjate que en realidad no es tan diferente a lo que son estas tecnologías que hemos venido viendo, ¿no? Básicamente es un proceso que corre aislado, tiene algunas features que te permite, por ejemplo, limitar el uso de memoria, el uso de CPU, pero para mí lo clave de Docker es el hecho de que puedas crear tus propias imágenes y compartirlas fácilmente. O sea que si yo agarro una imagen de Ubuntu y le instalo mi aplicación, yo puedo darte esa imagen para que vos la corras en tu máquina y debería andar exactamente igual. Yo creo que esa es la clave de Docker, ¿no? Que te permite compartir ese conocimiento, esas imágenes y hacer que todo el mundo pueda avanzar mucho más rápido. Al mismo tiempo ya empezaron a promocionar su orquestador que se llama Docker Swarm. He hecho un video acá, lo voy a poner. Pero es esa herramienta que te permite poner estos contenedores en producción y manejarlos en muchos nodos. En el 2014 nació una herramienta muy parecida a Docker que se llama Rocket. Y la verdad que no es tan popular. Yo la he visto varias veces en mis clústeres de Kubernetes y algunos servicios para conectarse a clúster de Kubernetes usan Rocket en lugar de Docker. Es muy parecido, pero está más atado al tema de la seguridad. Esto lo hizo la empresa CoreOS, que después fue comprada por Red Hat. Y no solamente creó Rocket, sino que hay otras herramientas muy importantes para Kubernetes, por ejemplo Flannel, etcd y el sistema operativo de CoreOS que hasta hace un tiempo yo lo venía usando. Ese sistema operativo es un sistema operativo pensado para todo este mundo de contenedores y está creado para que sea fácil de configurar y meter en un clúster de Kubernetes. Como dije, CoreOS fue comprado por Red Hat y Red Hat mató CoreOS, así que hay otras alternativas. Yo uso Flatcar Linux, lo recomiendo, es como un fork de CoreOS. Finalmente en el 2006 Microsoft creó los Windows Containers, que usan también un hipervisor que te permite aislar esos procesos y también empaquetarlos. Entonces Docker también puede usar esta tecnología de Microsoft que corre en Windows para correr contenedores Windows en Windows. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy después de este video de la historia de los contenedores? Primero que nada, que Google siempre está súper avanzado. Fíjate que en el 2006 ya estaba usando contenedores y no solamente eso, sino que
implementó esto de libcontainer y lo metió en el kernel para que después todo el mundo lo pueda usar y Docker lo pueda agarrar. Obviamente Google, para manejar estos contenedores, creó lo que ahora es Kubernetes. En ese momento se llamaba Borg, y yo imagino que ellos siguen usando algo como eso y no deben usar el Kubernetes que nosotros usamos. Pero fíjate qué avanzados que estaban y que hace tanto tiempo ya venían usando esos contenedores en producción y con los miles y miles de servidores que deben tener seguramente. Bueno, ¿cuál es el futuro de los contenedores? ¿Qué vamos a seguir viendo? Yo ya hablé de esto un poquito en el video sobre Podman, en donde discuto por qué estamos usando una tecnología que fue creada en el 2013, Docker, 9 años después, 8 años después, cuando podríamos seguir avanzando, ¿no? Obviamente Docker sigue avanzando, sigue mejorando, siguen agregando nuevas features, y hay gente que ya no usa Docker propiamente dicho, sino que usa un pedacito de Docker que es Containerd para poder correr esos contenedores que son Docker en realidad. Yo creo que en el futuro va a tender todo a irse de esa marca de Docker y empezar a usar algo como Podman, que es como más genérico, ¿no? En lugar de tener un Docker file, tenés un container file. Pero la cosa, como siempre digo, es que en realidad eso no importa. O sea, está bien, hoy estamos usando Docker, tal vez en unos años estaremos usando Podman o algo parecido, y tal vez más adelante salga otra tecnología nueva que nos vuele la cabeza y que tengamos que migrar todo eso. Pero bueno, eso es lo lindo de nuestra profesión, ¿no? Estar aprendiendo todo el tiempo y viendo estas tecnologías que nos ayudan muchísimo. Que sepas Docker y que sepas crear un Nginx en un segundo, un servidor de correo en un minuto, es algo que tenemos que agradecer que lo tenemos. Pero tampoco hay que dormirse en esos laureles y decir, listo, yo ya puedo crear un servidor en un minuto, no hace falta que aprenda lo que viene detrás, no hace falta que aprenda cómo corre Nginx, no hace falta que aprenda las configuraciones. Eso no es así. Es muy importante que sepamos las bases de cada uno de esos servicios, porque en el momento en que falle o que haya algún problema o que tengas que hacer alguna configuración en especial, tienes que conocer esas tecnologías para poder hacerlo bien, ¿sí? Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo y hay que seguir compartiendo, como siempre digo. Bueno, este video fue un poco diferente a lo que venimos haciendo siempre. Simplemente quería mostrarle la historia de los contenedores, que me pareció bastante interesante. Aprender todas las tecnologías que algunas no conocía y otras las conocía, pero no me imaginaba que eran tan viejas como chroot del 1979. Imagínate, yo no había nacido. No soy tan viejo. No soy tan viejo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale mucho si te gustó. Dale no me gusta. Si en lugar de usar chroot o chroot de 1979 usas un contenedor oscuro que usaron en el año 1969 cuando fueron a la luna. La descubrieron en el lado oscuro de la luna. Había unas piedritas que adentro tenían un proceso. Lo malo es que estaba siempre frío, muy oscuro. No podías acceder por SSH, ¿viste? La luz tenía que dar una vuelta, así que digamos que no triunfó esa tecnología de piedritas en contenedores o contenedores en piedritas en el lado oscuro de la luna. Pero bueno, tal vez estuviste ahí, lo probaste, no te funcionó y aprendiste que ahora hay que usar Docker o Rocket o Podman. Nos vemos.